Impecable nota a Berti Venegas Lynch, diputado por La Libertad Avanza en La Nación Más, hablando sobre el rumbo que está llevando adelante el gobierno, los dichos del presidente, en un discurso en el que fue durísimo con el ex ministro de Salud de Alberto Fernández, y esto lo voy a decir sin pelos en la lengua, justo cuando la justicia lo iba a empezar a investigar y de la nada fallece. Rarito. A mí no me gusta burlarme de gente que lamentablemente fallece porque sea una persona mala o sea una persona buena, es un fallecimiento y no da a burlarse de eso. Aunque haya hecho las cosas horriblemente y tal vez sí haya sido un reverendo sorete, nunca podría burlarme del fallecimiento de alguien. De paso, déjame saber en los comentarios acerca de los comentarios del presidente Javier Milei acerca del ex ministro de Salud, que fue bastante potente. Y como siempre, la periodista Mónica Gutiérrez nuevamente llorando por los dichos del presidente hacia el periodismo. Tan ofendidos están, mamita mía. El periodismo argentino, flaco. Durante años tuvieron el imperio literalmente del micrófono de decir absolutamente lo que querían, y cuando llega un presidente que les pone los puntos en la cara y lloran recorte de prensa básicamente. Te dejo con el video y como siempre te digo, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¿Ya rebotó? ¿Le falta para rebotar? Bueno, se van viendo, creo que, algunos signos de recuperación, pero es importante tomar calma, porque venimos de 40 años de decadencia socialista, cavando al fondo de la tierra, y en 10 meses queda tiempo por recorrer. Entiendo la ansiedad, pero si se pregunta, digamos, en este, como yo lo ilustro, como el incendio kirchnerista, que nos dejaron la casa en ruinas y solamente ves escombros y cenizas, y viene Javier con su equipo a levantar las primeras paredes. Claro, si le preguntás cada 2 minutos, te va a decir, bueno, ya puse 2 ladrillos más, pero la gente empieza a pedir, bueno, ¿qué pasa con el aire acondicionado? Entonces yo creo que también nos sirve para hacer una autocrítica de qué hemos hecho nosotros a lo largo de nuestras vidas para defender nuestros derechos y nuestras libertades. Y mucha gente se ha dedicado, y ese es el problema de la batalla cultural, se ha dedicado a sus negocios personales. Amigos míos que me decían, yo contribuyo con el país dando empleo. Yo les decía, no, flaco, das empleo para ganar guita, que está muy bien, pero tenés que hacer algo vinculado al tema de la responsabilidad moral que tenemos para influir en la batalla cultural, agarrar los buenos libros y en los entornos familiares, de amigos y demás, difundir las ideas, porque la opinión pública se termina llevando puesto a la política, como pasa ahora, que el político tradicional no le queda más remedio que cambiar el discurso, ya no puede hablar del Estado presente. ¿Ya cambió el... Mónica? No, yo le quería preguntar, a mí hubo un concepto que me parece muy interesante, que es el de la dolarización endógena. ¿Qué es la dolarización endógena? ¿Cómo se arma la dolarización endógena? ¿Y cómo vamos a entrar en ese concepto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? No sé en qué contexto, pues esa parte no la escuché, Sí, dijo Javier. que se iba a trabajar para terminar con el Banco Central, cerrándolo. Y Eso ese sí. es un concepto que me parece interesante, que no toda la gente está al tanto de que se habla de esto, pero no sé, a mí me parece muy sui generis. Bueno, lo que se refiere a endógeno es del mercado, creo que se refiere. Endógeno, realmente se dice que incluso la inflación es la expansión exógena de moneda. Es decir, exógena quiere decir ajena al mercado, quiere decir que el gobierno. Entonces lo que entiendo se refiere ahí es la dolarización adoptada por el mercado. ¿Por el mercado o por la inclusión de los dólares que salen de adentro del colchón y entran al sistema y empiezan a fluir? Bueno, por ahí Sofía sabe más. Bueno, es parte... Me intriga también saber. Claro, es parte del mercado. Sí. Hoy estando porque hemos prendido la aspiradora fiscal con el motor V8, cada vez que se veía $1, la gente lo guarda o se lo lleva, digamos, en negro a Miami o en blanco o lo pone abajo del colchón. Entonces, que se vaya metiendo eso en el mercado es el síntoma justamente de los marcos institucionales, que muchas veces estamos demasiado preocupados de la tasa de interés, el dólar, en fin, la inflación, que son temas muy importantes porque hacen a la economía, pero lo que durante muchísimo tiempo hemos descuidado son los marcos institucionales, que hace también a la economía. Pues tenés marcos institucionales de cuarta, donde en definitiva no pasás mensajes del Congo, que querés expropiar a los Chávez. Entonces, claro, el capital no tiene patria, va donde hay seguridad institucional y donde hay rentabilidad, pero fundamentalmente donde hay seguridad institucional. Entonces prefieren menos rentabilidad, pero un lugar más seguro. Entonces el tema central, Mónica, creo que es el cierre del Banco Central, que cuando creo que Javier era presidente electo recién, decía, y se hablaba, esta dolarización sí, dolarización no, hizo un comunicado que lo único que no se negocia y no está en discusión es el cierre del Banco Central, que es el tema fundamental, que es la vaca sagrada que hemos tenido todo este tiempo, que intocable, que es darle el monopolio y el dinero, el crédito al Estado para que nos estafe.
Entonces, como decía Hans Sennholz, darle el monopolio, el dinero del crédito al Estado es lo mismo que darle a un lobo hambriento el cuidado del gallinero. Bueno, hablando de eso y lo vamos a sumar a la verdad de cómo lo dijo, Ya te lo digo, se refería al un fin de segundo. Cristina Fernández de Kirchner. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro. Frase de las más fuertes de la política de los últimos tiempos. Perfecto, el estilo de Javier y me parece que es muy ilustrativo y se sabe que está hablando en el sentido figurado claramente y es terminar con el kirchnerismo que nos atormentó durante 20 años. Ya veníamos de una decadencia de 100 años y en los últimos 20 aceleramos contra la pared. Entonces sí, terminemos con esta cuestión y creo que la gente va entendiendo eso. Lo que dijo Rosendo me pareció muy interesante, que es como que hay una sincronía entre lo que la gente quiere y el mapa legislativo que quedó de todos estos años, que es bastante pobre, que la mitad son kirchneristas en el Senado y de 257 en la Cámara de Diputados somos nosotros 40, más el PRO, que hay que siempre darle crédito, cómo nos ayudó en el tema de la fiscalización, en el proceso electoral, con el tema de la ley bases en sus contenidos y también con la votación. Pero así todo, ni siquiera damos quórum nosotros solos. Entonces el mapa ese, está la gente afuera esperando que el resto reaccione. Ya creo que los kirchneristas y la izquierda están perdidos, pues están disparados a cualquier locura, pero los que andan navegando ahí, que andan medios un poco que no la ven, andan un poco perdidos, creo que no necesitan ser liberales, es simplemente decir, muchachos, el común denominador de esto tendría que ser sacarle el peso del Estado a la gente, entender, no como decía Larreta, que el Estado es un elemento transformador y de crecimiento, esas estupideces, porque el único sector que produce y crea bienestar y progreso es el sector privado. Y lo tenemos que el 60% de lo que hace la gente, todos los días el 60% está en la puerta de su casa esperando al Estado para afanárselo. Entonces es imposible llegar a la prosperidad así. Bueno, vamos a ir... Decís por ahí la carga tributaria. La carga tributaria, la deuda que termina siendo carga tributaria y también sacrifica futuro y sueños de futuras generaciones que no participaron ni siquiera en el proceso electoral que eligió a la gente que contrajo la deuda, el tema de impuestos, el tema de la inflación que se ve bastante. Yo la verdad que sinceramente digo, Frédéric Bastiat, un economista francés, decía lo que se ve y lo que no se ve. Entonces lo que se ve es la salida que estamos teniendo en este proceso de transición difícil, pero es el sinceramiento. Ahora, lo que no se ve, yo sinceramente creo que si hubiéramos seguido en este ritmo, teníamos consorcios de países mandando en helicópteros Chinooks agua, medicamentos y comida, porque hubiera sido una pobreza espantosa, y no exagero. Entonces está lo que no se ve. Veamos de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos si seguíamos en la misma tesitura. Martí, perdón, querría volver un segundo a la frase que citaba recién, que leía yo recién, que me decía José. ¿No crees que esto colabora con la violencia en niveles peligrosos? Digo, considerando que Cristina Kirchner fue víctima de un intento de asesinato que se está juzgando en este momento. Digo, pasó realmente, ¿no? Alguien le disparó, le gatilló a centímetros de su cara. ¿No crees que discursos como esto, que hay otras formas de decirlo si estamos hablando en términos políticos, si no es clavar el cajón con Cristina Kirchner adentro de un cajón? Yo creo, y creo que van a compartir ustedes como periodistas, que la libertad de expresión es al 100%. Porque esta cuestión de que... Yo no digo que no pueda decirlo, te pregunto qué opinás vos, si pero no te por eso, parece que esto pero tiene un discurso muy violento. te entiendo el espíritu perfecto, pero digo, muchas veces lo conectamos a la cuestión esta de decir, ojo que las palabras llevan al acto y demás, que la violencia verbal lleva a la violencia física. No, para nada es así. Sí. Para nada es así. Si no tenemos... Es así, pero si la violencia verbal, Mónica, pero si no, augura violencia física, porque planta imágenes que son muy violentas. Entonces, hablar de una persona y clavarle el cajón adentro, o como pasó el otro día, que yo sé lo que me van a decir, todavía no lo habían enterrado a Ginés y ya estaba haciendo Ginés González García. El respeto mínimo a la muerte, a ese momento. Esperá 2 horas, 3 horas, 4 días para dar tu opinión. La libertad de expresión no es decir cualquier cosa, ¿eh? La libertad de expresión es decir cualquier cosa. Pero él es el presidente de la nación. Pero, bueno, es buen punto. Pero es de la nación. Bueno, déjame darte esta devolución a ver si la compartimos. Sí. Está buenísimo eso. Es para decir cualquier cosa. La libertad de expresión no es para hablar del clima. Un presidente de la nación incitando a tratar de hijos de puta a los periodistas en su conjunto. Déjame cerrar esta idea, digo. Eso no es libertad. Estemos de acuerdo que la libertad de expresión, y mismo siendo ustedes periodistas, es al 100%. El que me dice pero no cree en la libertad de expresión, para empezar. La libertad de expresión, lo cual no quiere decir
que no respondamos por los dichos. No, si nos pasamos de la raya, podemos terminar en tribunales. Algo, José? Ahora, pero un tema es la asimetría, que es muy común, que escuchamos de Javier. Sí. No, él es el presidente de la asimetría. La asimetría es lo que hemos vivido, han vivido ustedes del kirchnerismo, que te mandaba el nodio, que hay un montón de casos, si no de ustedes, de amigos de ustedes, que tenía el tema de la ENADI, que te mandaba la FIP, que te mandaba los servicios de inteligencia, a ver a qué colegio iban tus chicos. Entonces, eso es mandarte el aparato del Ahora Estado. Ahora te manda las patotas digitales. No, bueno, pero te manda las patotas digitales que Mónica, trabajan desde dentro de casa de gobierno. No sé, si te consta eso, hace la denuncia, porque a mí no me consta nada de eso. Mira, a mí me consta que la Secretaría de Medios recorta cosas de las conferencias de Adorni que son denigratorias hacia algunos y las reproduce en sus redes. Me ha pasado a mí. Pero espera, a ver, discutamos primero la asimetría, que me parece un tema importante. Decía que la verdadera asimetría es cuando te tiran el poder del Estado encima. Javier justamente se está deshaciendo de todo eso. Te habla de igual a igual, pues si creemos en la igualdad ante la ley, el presidente también tiene la posibilidad de defenderse por Twitter. Entonces estamos viendo qué retuitea, qué no. Si ustedes, siendo periodistas, que tienen el micrófono todos los días, alguien de la calle que por ahí mueve bastante en redes sociales, con lo cual mueve algo de la opinión pública, les dice que tienen relaciones sexuales con conejos o lo están cascoteando con mentiras permanentemente, ¿me vas a decir que no tenés la obligación de defenderte? ¿Porque sos periodista y hay una asimetría? Primero, no sé quién de los conejos, no me voy a meter con los conejos, porque no lo escuché. Porque le han dicho la cuestión de la hermana, la cuestión de los perros. Respecto a lo que perdón, aclaro esto porque hoy el presidente, en su ida y vuelta con Franco Mercuriali, aclaró que se había sentido tremendamente enojado, ofendido, injuriado por el tema de los perros, por el tema de la hermana y demás. Lo ha dicho en la entrevista de hoy a la que hace referencia Berti en este caso. Sí, yo quiero decir lo siguiente. A mí me parece que Milei tiene dos niveles de comunicación. Un nivel es el que mostró el otro día en IDEA, donde va con la carpeta, los anteojos, se mantiene modoso hasta ahí porque hizo referencia a los mandriles, a los econo no sé qué y todo lo demás. Pero el tono no se va a ver... Pero el tono fue... Pero espera, déjame terminar esto. Sí. Pero también Milei tiene ese tono que es el que empleó, por ejemplo, en Lezama, en Parque Lezama, el tono que ya le conocemos y que le preocupa a mucha gente, le preocupa también a los empresarios, porque genera una sensación de mucho sobresalto. Ahora, la pregunta que me hago, ¿eso no es parte también de una estrategia? ¿No es parte también de una estrategia para tener embloqueado al núcleo duro? Lo que pasa es que es una estrategia, si es que es una estrategia, y no solo parte de la personalidad de Milei. Qué riesgosa, porque realmente las palabras violentas, ofensivas y agresivas preanuncian violencia y de hecho ya ha pasado en la calle la violencia. Las provocaciones en la calle generan violencia física. No, yo coincido en parte con ambos. Yo creo que el presidente sí, a veces como que se excede en el tono y demás, es su forma, su personalidad, pero también sé, digamos, a mí también se me ha venido el Estado encima y sé que Milei no lo hace a eso, ¿no? Entonces me parece que retuitee, que por ahí agreda y demás, es una forma de él, es un parámetro que hay que mirar, pero que el Estado se venga encima con causas penales y demás, con persecuciones y demás, es otra cosa, por la que Milei por ahora, y esperemos que se mantenga, no ha transitado, ¿no? Entonces me parece que hay una diferencia entre ambas cosas. Como te digo, que se te venga una jauría digital es algo que tiene que ver con lo digital. Nosotros también a veces lo provocamos cuando... No, está bien, pero perdón, tiene que ver con estrategias que están muy pensadas y que han sido probadas en el mundo, es otra cosa. Es otra cosa, es absolutamente no es una distinto. cosa espontánea. Son estrategias que han sido probadas en otras situaciones y que en general son muy detersivas de la democracia. Yo estoy de acuerdo. Lo que sí te digo es que no empezó con Milei eso, ¿no? Nada empezó con Milei. Y es muy parecido a lo que hacía el kirchnerismo. El kirchnerismo lo hacía, pero eran expertos. Pero que digo, que se te venga el Estado de encima, que es un poco lo que decía Berti, es otra cosa.
Y Milei no ha transitado ese camino a mi modo de ver, ¿no? Por ahora. Hay un punto que es esto que planteamos de comunicación, de periodismo, de libertad de expresión y demás. Y hay mucho de la política y la economía por donde quiero llevarlos en este contexto. ¿Por qué los quiero llevar por ahí? Porque hay muchos títulos de lo que está pasando y de lo que viene, y muchos títulos que son de interés para la gente que, decíamos recién, el coloquio de idea transitó algo que yo no lo viví nunca, que es, por un lado había mucho optimismo y la foto de la economía de las empresas era muy mala. O sea, no sé si alguna vez vieron, viste que vos siempre ibas ahí y cuando la economía va mal, el pasillo te decía, ¿qué decía el pasillo? Sí, esto no va para ningún Esto lado. no va para ningún lado. Cuando ahora lo que te decían, que no lo viví nunca, es no estamos bien. No. Las ventas cayeron. Sí, digo, no estamos bien, estamos muy mal los datos. Una pregunta para el diputado. Por un lado, se reconoce que logró bajar la inflación. Por otro lado, tenés los datos de septiembre de venta de la canasta básica, ¿no? El consumo más importante, que se desplomaron a niveles peores que la pandemia. ¿Cómo es consistencia entre esos dos números? Si se puede mantener eso, digamos, ¿cuándo la gente va a llegar? No tengo recuperación, frenar la caída. Bueno, primero tomo una cosa que te escuché en otra edición tuya, que decías esta cuestión de que el pasillo con el ON, digamos, lo pasaba ahí, había una... Fue la primera vez que coincidí. Claro, que decías que es la primera vez que veo que en IDEA no está esta cuestión de que un discurso, aplauso y por el pasillo tenías otra información, que eso es un sinceramiento también en la comunicación muy importante. Ahora, yendo a la cuestión esta... es necesariamente, yo lo ilustro con el tema de la droga o con el tema de la película de Matrix. En Matrix te daba la píldora colorada o la azul. ¿Querés tomar la azul? Vamos a seguir mintiéndonos y vamos a seguir cavando al centro de la Tierra, donde hoy terminás en una especie de adormecimiento que el salario marginal del más afortunado es $80 y vamos a seguir cayendo hasta terminar comiendo arena y bajando coco con los dientes. Entonces, eso es lo que pasa si tomás la pastilla azul. Ahora, tomás la colorada... y es la realidad, que es lamentable, es el incendio kirchnerista, como decía yo, de los escombros y las cenizas, pero es el punto de partida a la libertad. Te das cuenta que sos un esclavo fiscal. Ahora, salir de eso, en 10 meses, después de 100 años de decadencia, ir al socialismo, no le podemos estar pidiendo a Javier esa respuesta. El tema es ver la película, hacia dónde venimos, qué se está haciendo y hacia dónde vamos. ¿Cuándo crees que puede llegar a haber una recuperación que se vea en la calle, algo más concreto de mejora en el nivel de actividad, en mejora en las ventas, en el consumo? Empieza a haber cosas, como te digo, si le preguntamos, che, bueno, ¿por dónde vas? Y al día siguiente, ¿por dónde vas en la pared que estás construyendo? Bueno, puse 3 ladrillos más. No va a ser algo significativo. Y quizás pueden ser cosas serrucho, que a veces sube, baja, cosas estacionales, que la construcción. Lo que digo es, hagamos foco en el tema conceptual y filosófico, que es devolverle la libertad a los argentinos, es sacarle el peso del Estado al sector privado, que es el que genera riqueza. Y eso te abre un panorama que se ve en los empresarios que hoy justamente vienen con el coletazo, no solamente la inflación, sino la decadencia y la maraña de restricciones que estamos sacando ahora con el tema de la ley Hojarasca, con el boletín oficial, que vos lo lees todos los días al boletín oficial, que son todas las cosas que no pasan ni por DNU ni por la legislación, y es un placer, y hasta incluso hacer la autocrítica, decir, ¿dónde estaban? Porque papá siempre dice, de la misma forma que hay un milagro alemán y un milagro japonés, había un milagro argentino, que era cómo diablos sobrevivíamos. Y esa es la realidad. Diputado, le agradezco mucho que haya venido. ¿Querías hacer una pregunta? No, estaba pensando. Yo le quiero preguntar, es medio filosófica la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un liberal y un libertario? Porque sí, el concepto liberal es mucho más... El liberal, como la frase que acuñó papá y la repite mucho Javier, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Yo lo veo al liberalismo como un paraguas donde justamente hay muchas vertientes, es como un río con distintos deltas. ¿Y el libertario? Por eso, uno de esos es lo que es el anarcocapitalista, como lo acuñó Rothbard, dentro del liberal. Y generalmente hay una confusión, porque en Estados Unidos se dicen libertarian justamente porque le han expropiado el nombre liberal los izquierdistas. Entonces como que se corrieron.
Pero dentro de la familia liberal, que yo lo veo como un paraguas, están los anarcocapitalistas y hay distintas posiciones. Quien cree en el Estado mínimo. Milei es anarcocapitalista, entonces. Sí, yo comparto esa visión. Dentro del liberalismo, la ausencia del Estado. Lo que dice Milei, que eso lo difiere de liberal o libertario, es que el Estado es criminal. Es una concepción, no le estoy poniendo opinión, sino lo que ve el presidente y lo tiene escrito en sus libros, que esa es la diferencia un poco entre la visión de un liberal, que lo ve con unas instituciones como el Estado, como un actor que tiene que jugar, y en el caso de los anarcocapitalistas, el Estado no tiene que existir. No es opinión, repito, es lo que sostiene. La idea del topo adentro del Estado que se lo va comiendo. Bueno, un poco eso, y también la idea, que no es un dato menor, de al enemigo, esto de nuevo no es opinión, sino es como piensa el anarcocapitalista, al enemigo lo desfinanciás. Sí. No le sacás la parte capitalista, que es el presupuesto que tiene para Ahora, vos trabajar. estuviste entre los empresarios y en los pasillos, hasta donde yo sé y he leído de otros periodistas, es que hay una inquietud por el tema de las instituciones. Eso está, no es que no fue los pasillos. ¿Cómo coincide? Fue formal. Santiago Miñone, que es el presidente de IDEA, pidió jueces probos, pidió libertad de expresión y pidió instituciones. Fue posterior a las palabras del presidente. Lo bueno de esta época, porque en otra época te lo hubiera contado, como en el pasillo decían cuidado con la justicia, cuidado. La verdad que lo dijeron, lo escribieron. Sí, en el cierre. Exacto, pusieron el micrófono, lo han dicho, no escondieron la mano, no sé. No, lo que te pasa ahora, o lo que pasaba estos días, a diferencia de lo que pasó otras veces, es el hecho de que no había esa, si querés, como esa doble agenda entre los pasillos y el escenario, ¿no? Como que había una confluencia muy grande de temas, obviamente con visiones distintas, con tiempos distintos. Yo haría primero esto que el otro, cuestiones sectoriales. Si vos le preguntás a los industriales, tienen una visión absolutamente distinta a otros sectores y demás, pero en algún punto hay una confluencia de agendas, ¿no? Entre lo que plantea el presidente y lo que plantean los empresarios. IDEA toda la vida hizo hincapié en las instituciones, en la seguridad jurídica y demás, y obviamente este año también, ¿no? Berti, querías agregar. Solamente una capsulita, que como nos fuimos al plano casi académico y filosófico del anarcocapitalista, hoy el gobierno está focalizado en lo que es el Estado mínimo y que sea un Estado que corresponda con defender los derechos de los individuos, las autonomías individuales, impartir justicia. Esa es la columna vertebral de hoy. Imagínate, están pagando subsidios y planes y demás por el tema de la ética de la emergencia, porque no se puede cortar eso, pero todo tiene que ser una salida hacia que esa gente consiga trabajo, pues en definitiva hay gente que trabaja y está pagando. Bueno, hay un montón de cosas que son las restricciones de vivir en el quinto subsuelo del infierno. Ahí en punto, Sofi, el ministro tal vez más temido, eso sí, más en los pasillos, será el ministro de Desregulación, ¿no? Sturzenegger, pero también aplaudido. Que muy aplaudido. Muy aplaudido, pero muy temido. Y también le puso distancia al ministro que dijo, no me pidan que baje impuestos. Sí. Tenemos, creo que... la parte porque después los empresarios hablaron y dijeron, saquen los impuestos distorsivos. Dicen, hay miles de impuestos, solamente con 5 se recauda el 95% de los ingresos del Estado. El resto, sáquenlos, decían los... Pero venía el ministro y decía, sáquenme. Sí, pues no quiero que quede esta cuestión que muchas veces se puede malinterpretar como diciendo, no me pidan impuestos no vamos a bajar. No, lo que está diciendo es justamente la secuencialidad. Los impuestos son la consecuencia de tener un estado elefantiásico que tenés que pagar. Este es un tema de flujo. Decía, pidan que baje el gasto. Claro, que baje impuestos, y bajo el gasto, después de bajar impuestos. Exactamente. Yo creo que nadie está objetando seriamente a lo que está haciendo Sturzenegger, en líneas generales. No, hay no están objetando, hay como un temor porque se mete con... Esto es opinión, así como te digo, lo otro era lo que está escrito. Hay como recién lo decía Ricky Sarcani, por ejemplo, decía, ojo con demonizar también al tipo que abre la persiana todos los días y meterle todo importado. Claro. Tenés mucho lobby sectorial, algunos preocupados hay muchos intereses. Contá un poco, si quieren, ¿quiénes están preocupados? Bueno, sí, sin duda que hay muchos sectores, no te olvides, que viven, hicieron su negocio bajo el paraguas de una regulación, ¿no? Y así han Eso crecido. sería la Liga de los Malos, pero en la Liga de los Buenos también hay. En la Liga de los Buenos también, porque no te olvides que también hubo durante el último... o sea, pensemos el año pasado, donde había que ir a golpearle la puerta a la dupla Massa de Tombolini para que te dejen traer una cubierta o lo que fuere, ¿no? Cualquier cosa importada. Entonces, ya ni me acuerdo la sigla. Bueno, pero este es otro tema que
que un poco se comentaba, Mónica, mucho, y hay como que separar lo institucional, que es real, y hay una preocupación, de lo económico, donde en definitiva se está un poco ordenando, ¿no? Sí, por ejemplo, el tema de los importados, que muchos son materia prima, en general los empresarios te lo resaltaban como que nadie creía que lo iban a resolver tan rápido. Porque lo de poder pagar las importaciones. Sí, pagar las importaciones y el hecho de que en algunas áreas se abrió absolutamente todo el tramiterío y los permisos que tenía que hacer el año pasado. No en todas, no en todas, hay que decirlo, pero ahí te cuentan un alivio, ¿no? Te cuentan un alivio. Inmediatamente que te cuentan el alivio te dicen, ojo que si viene lo importado... Y ojo con los chinos, esto también lo decían mucho y por eso yo destacaba la Liga de los Buenos y los Malos. Para mí un prebendario juega en la Liga de los Malos. Un empresario que emprende y proyecta juega en la Liga de los Buenos cuando compite. Pero lo que decían todos, y es una preocupación, Berti, muy instalada, que es, bueno, nuestra cancha está desnivelada per se por las tasas municipales y por los impuestos. Sí, hay otra cosa. Es verdad que se está normalizando inflación, precios relativos. Hay una distorsión que está dando vueltas, que vos preguntabas fuera del coloquio a los marplatenses qué esperan para esta temporada y todos dicen, creemos que va a ser mala, porque hay gente que no tiene plata y no va a poder ir de vacaciones, pero la mayoría, no por eso, sino porque está muy cara Argentina. Entonces, algunos dicen, Brasil está un poquito más caro, se van a Brasil y se garantizan tener buen clima todo el verano. La cuestión es el tipo de cambio. ¿Está caro o no Argentina? Porque venir a comer a Argentina para el extranjero se volvió caro. Irse de vacaciones en Mar del Plata es caro. El Banco Central sigue teniendo reservas negativas. Digo, ahí hay un gran elefante en la sala, sigue siendo el tipo de cambio si está atrasado o no. Es que el tipo de cambio tiene que ir tendiendo, es lo que se está haciendo, a lo que sea el tipo de cambio de mercado, que es una ridiculez tener tipo de cambio oficial, que es un burócrata, un comité de burócratas que te dicen cuánto va a estar mañana el tomate, pero nada más que con el dólar. Es una locura. Entonces lo que se quiere hacer es, y está llegando, hay un 20% de gap aún, hacia el dólar libre. En este momento parece que hay como una suerte de punto de inflexión. El gobierno presenta números de la macro que son interesantes, que todo el mundo celebra, la baja del riesgo país, los dólares, de la brecha que se estrecha. El tema es que la expectativa de la gente, lo que venimos hablando, que no es en abstracto, tiene que ver con los gastos cotidianos de la familia, con la subsistencia. Esa ansiedad va creciendo y no se alcanza a aplacar con los anuncios. Cuando Milei dice que la jubilación en dólares creció 3 veces, nos dice que los precios en dólares también crecieron muchísimo, y creo que bastante más que 3 veces. Entonces, ahí hay un punto a tener en cuenta, sobre todo porque estamos entrando en un año electoral en el que el gobierno cifra todas sus expectativas, ¿no? Sí, por eso Mónica, cuando en la calle nos paran por ahí para agradecernos y demás, yo les digo, les agradezco a ustedes porque sé que la transición es difícil, pero en definitiva es la única forma. Si no, ¿cuál es la solución? Volver a emitir. Ponerle un pesito, ponerle el consumo, el dinero en el bolsillo de la gente, estas estupideces que hizo el kirchnerismo, y te saca por el otro bolsillo 4 pesos desde uno que te dio con el tema de inflación. Entonces, el sinceramiento es esta cuestión oscura y una foto desastrosa. La cuestión es que hay que ver la película, y por eso el tema filosófico es importante decir cuáles son los motivos por los cuales estamos transitando este camino. Por eso la oposición a veces nos dice, hay que darle las herramientas al gobierno para que pueda gobernar, ¿verdad? Y hay que apoyar el cambio. Entonces yo digo, yo les agradezco el apoyo, pero me parece una cosa insuficiente, porque yo en la Cámara de Diputados, si fuera oposición, por el hecho de darle herramientas y por el hecho de un cambio, no los voy a apoyar. Entiendan, este es el tema importante, José, entiendan el fundamento, que por qué es darle las herramientas y por qué es el tema del cambio. El cambio puede ser peor si vamos a un lugar peor. El cambio es devolverle la libertad a los argentinos, es volver al sistema de la productividad que hicieron todos los países. Lo que pasa es que el mundo no nos esperó y estamos nosotros en la cola del tren. Berti, muchas gracias por haber venido. Gracias, José, a todos. Quiero que escuchen este chiste, así lo bautiza el nombre del audio, que hizo Martín Almeida.